Muy bien, ahora vamos con geografía. En el caso de historia, ustedes vieron que eran cuatro actividades. Para geografía son solamente tres actividades, ya que la secuencia es muy sencilla. Se llama población en movimiento, es la secuencia 18. Y la vamos a titular ¿Por qué las personas migramos? Sale que es consolidar todo lo que vimos en la secuencia anterior y ahorita con esta otra parte, ¿sale? Primero vamos a escuchar la introducción a la secuencia de la página 134 y vamos a responder las siguientes preguntas que aparecen en la primera actividad de conocimientos previos. Para eso vamos a repasar, ¿vale? ¿Qué es la migración? La migración es un movimiento poblacional que se da en las personas que salen de su lugar de origen y se dirigen a otro. En este caso, las causas de la migración puede llegar a ser por cuestiones económicas, ¿sale? En donde desean ir a otro lugar para obtener un mejor trabajo, un mejor sueldo. Puede ser por causas bélicas, es decir, porque hay violencia, inseguridad en donde viven y desean tener un mejor lugar para vivir en cuestión de paz, ¿sale? La otra situación pueden ser cuestiones políticas, en donde en ese lugar hay racismo para ese tipo de personas y necesitan salir para tener una paz también en este caso, ¿va? Y a las consecuencias que se pueden llegar a dar de esta, puede ser que de donde salen, supongamos en Chapultepec salen las personas para Estados Unidos y la mayoría que se va son personas de edad productiva, jóvenes, de 30 a 50 años, quiere decir que la población del lugar de origen va a envejecer porque solamente hay niños y en este caso hay adultos mayores. Entonces, es una posible consecuencia. La otra situación es la sobrepoblación que se puede llegar a dar en algunas ciudades como la Ciudad de México, que ya es cuestión de sobrepoblación. También una consecuencia que se da es la escasez de recursos, la falta de empleo en ocasiones también y hasta conflictos raciales, ¿sale? Estos conflictos raciales puede ser que las personas se van a Estados Unidos y allá las discriminan por ser mexicanos o por tener cierto color de piel, ¿va? Acuérdate que también en el caso de la migración hay diferentes tipos, la migración interna y externa. La interna, que es la cuestión nacional que se da entre estados de un mismo país, por ejemplo, de Tlaxcala, que emigren a la Ciudad de México o a Monterrey, en este caso la Ciudad de Monterrey, que es el estado de Nuevo León, o la migración externa, que es la internacional, en la que se llegan a dar entre países. Imaginemos que las personas que se van a Estados Unidos, que se van a Canadá, o algunas, porque no, también se van para Europa, a Francia, a Alemania, ¿va? También está la migración que es temporal, solamente por cuestiones de tiempo van a trabajar y regresan cada cierto tiempo. Y la cuestión que es la migración permanente, en donde pues posiblemente las personas que migran a Estados Unidos ya no regresan. ¿Va? Es la migración permanente por, en este caso a lo mejor, falta de documentos, porque están ilegales y temen en que si regresan ya no puedan volver a entrar a su país, donde tienen el trabajo. ¿Sale? Entonces vamos a ir a la página 134 para poder dar inicio con esto. Y dice aquí, todos somos migrantes. Y esto es cierto porque pues muchas de las ocasiones conocemos a personas que vienen de distintas partes del mundo. Y dice aquí que todos somos migrantes porque no solamente México o los países latinoamericanos son los que llegan a tener migraciones hacia otros países de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. También lo hacen en el continente asiático, en el continente africano, sobre todo los países que son tercermundistas, el de nosotros lamentablemente, debo decirlo, es tercermundista. Los países tercermundistas llegan a provocar esta salida de sus personas, de su población, hacia otros países para tener una mejor calidad de vida. También, así como les dije en historia que había un conflicto entre Palestina e Israel, que es un conflicto árabe-israelí, también por esa causa en Israel llegan a haber muchos migrantes por cuestiones de religión, por cuestiones bélicas de guerra. Entonces, si nos vamos a ir a, en este caso, las cifras exactas,
Dice aquí que hay 232 millones de migrantes internacionales, ¿sale? Son 740 millones de migrantes internos que migran dentro de su país. Y el 50% de estos migrantes reside en 10 países con ingresos altos, ¿sale? Vamos a ver directamente cuáles son los 10 países a donde se va la mayoría de personas, que es Australia, que también tienen buenos salarios, es un país primermundista. Canadá, también por sus salarios. Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ahora, ¿cuáles son los lugares de origen? Es decir, ¿de dónde salen los migrantes? ¿Sale? Estos son los lugares de destino y ¿de dónde salen los migrantes? Siria, que es un país que en ocasiones tiene migrantes por la guerra que existe. Somalia, que es por la necesidad económica. Afganistán, también por conflictos en ocasiones tanto bélicos, de guerrillas, como lo que es la parte económica. Irak, que es otro país que están, todos estos son países asiáticos. Solamente Sudán, que es en este caso un país, Sudán y Somalia son países africanos. Nigeria también es un país africano. Gambia, que buscan moverse a otros países para tener una mejor calidad de vida. Albania, a pesar de ser un país europeo, Albania es un país que no tiene tanto trabajo, entonces por eso se llegan a mover a Francia, a Alemania. Bangladesh, que está aquí por lo que es la India. La India también de hecho tiene muchos migrantes. Pakistán y México. Nosotros también tenemos aquí que somos de los países que tenemos más migrantes. Tanto nos llegan migrantes como salvadoreños, hondureños, como nosotros también mandamos migrantes hacia Estados Unidos. Así que vamos a responder estas preguntas. Acuérdate que la actividad decía así: responde las siguientes preguntas que aparecen en la primera actividad de conocimientos previos. Entonces, estas son las primeras actividades que hay que, las primeras respuestas, las preguntas, perdón, que tenemos que tener. Dice aquí, hasta las señalamos. ¿Por qué piensas que el 50% de los migrantes internacionales habita en países de altos ingresos? ¿Tú a qué país te irías a vivir y por qué? ¿Sale? Independientemente de que digas yo no saldría de mi país, solamente tú di a qué país te gustaría ir a vivir, ¿sale? Ya que fuera una decisión tomada. A mí me gustaría irme a vivir a Noruega, ¿sale? ¿Por qué? Primera, porque es un país muy limpio, ¿sale? Donde tiene leyes muy, ¿cómo se podría decir? Bueno, se da la ley. Por ejemplo, ahí sí te ven tirar un chicle, si te ven tirar algo de basura en la calle, que es lo que en muchas ocasiones veo en Chapultepec, que hay personas ahí que hacen esas cuestiones muy cochinas. Y prueba de ello es ver el camino que está de la carretera a la comunidad. A los costados hay mucha basura. Cosas como esas, Noruega o Islandia, que también es otro país que me gustaría vivir, son muy cuidadosos y son muy respetuosos de la naturaleza, ¿sale? Además de que me gusta su clima y los salarios son muy bien pagados allá. También es un país primermundista, a lo mejor no aparece tanto aquí porque pues no tiene tanta demanda de migrantes, ¿sale? Pero es uno de los países a los que me gustaría llegar a vivir tal vez algún día. ¿Va? Entonces vamos con la siguiente actividad. Esta es la primera, solamente son 3 preguntitas que tenemos que responder. La siguiente, vamos a leer el texto de la página 185. Después vamos a ver el video que se llama Flujos Migratorios Internacionales. Y vamos a responder estas 4 preguntitas. ¿Qué es el flujo migratorio? ¿Qué zonas o regiones son las principales emisoras de migrantes? ¿Qué zonas o regiones son las principales receptoras de migrantes? ¿Y qué países llegan o de qué países llegan a haber más migrantes? ¿Va? Vamos a irnos entonces para ver cuál es la página que tenemos que leer. Aquí está. Flujos migratorios. Esos son los flujos migratorios que hay en este caso nacionales. Y acá también está una estadística de dónde salen los países, de dónde salen más migrantes, ¿va? Y quiénes los reciben. Vamos a irnos a nuestro video,
que es este, flujos migratorios. Ustedes lo tienen para verlo, lo pueden llegar a pausar. Y receptoras a la vez. ¿Vale? La siguiente y última actividad es leer y observar la página 188. Después vamos a ver el video que se llama Migración Interna en México, ¿sale? Y responder las preguntas que buscan las personas que migran internamente, es decir, dentro de México. ¿Cuáles fueron los estados que tuvieron mayor cantidad de migrantes? Es decir, estados que en donde salían las personas a otro lado, ¿sale? Acuérdate que emigrar es ir de tu lugar de origen a otro. Por eso, ¿cuáles fueron los estados de donde salieron más personas para otro lado a ubicarse? Y ¿cuáles fueron los estados que tuvieron mayor cantidad de inmigrantes? Es decir, personas que llegaron a trabajar o a ubicarse en ese lugar, ¿va? Y la número 4, ¿qué características tienen los territorios que reciben a los migrantes? ¿Va? Vamos a ver cuál es el otro video que tenemos. La migración interna en México. Y Estado de México. De las localidades rurales, ¿vale?, a las grandes. Y bueno, estas serían las 3 actividades que tenemos para geografía. Son muy sencillas. Creo que no hay ninguna situación que se pueda llegar a presentar de duda. Y si la hay, me mandan un mensajito nada más. ¿Sale? Ahí estamos al pendientes. Éxito en sus actividades de este día. Bye.